Informaciones del ámbito nacional y vamos a hablar del COVID-19 y su afectación sobre el sector económico en nuestro país. Ustedes saben, hay una deuda de 1.600 millones de dólares, ahora se habla de otro endeudamiento de 350 millones de dólares en este programa que se llama Ñamopuá Paraguay. ¿Qué es lo que va a pasar realmente en nuestro país? ¿Se reactiva o no la economía? Nosotros vamos a hablar con el economista César Paredes con respecto a este tema y le pido aquí a Carlitos que me acompañe, porque al señor César le quiero hacer varias consultas. ¿Cómo está, don César? Bienvenido a Tarde Noticias. Le saluda a Marcelo Mongelos. Un abrazo. Buenas tardes, Marcelo. Un gusto estar con ustedes y un abrazo también para ustedes a la distancia. Muchísimas gracias. Permitime tutearte para hacer de por ahí más cómoda la charla. Gracias. Sin problemas. César, ¿pensás que endeudarnos va a ser la mejor salida para reactivar la economía ante este anuncio que ha hecho el presidente de la República en la jornada de ayer? Realmente no hay muchas opciones, ¿verdad? Porque definitivamente se necesitan recursos para motivar y para hacerle un poco el gobierno tiene que actuar contra el ciclo, digamos, porque ahora el ciclo es de caída, definitivamente, porque las expectativas del sector privado están muy bajas y el trabajo del gobierno en este caso es hacer un poco contracíclico, para lo cual necesita recursos que definitivamente no tiene y bueno, el endeudamiento es la alternativa para motivar inmediatamente la economía, porque solamente el gasto es lo que va a generar de vuelta un cambio en esa expectativa, ¿verdad? Exactamente. Nosotros vamos a compartir aquí en pantalla también, César, te cuento lo que tuiteaba ayer el propio Mario Audo Benítez y contaba un poco sobre la distribución. 350 millones de dólares no van a ser utilizados para gastos rígidos ni salarios. 100 millones va para el IPS, 80 millones va para el programa PTMO para las ciudades de frontera. Luego va 100 para el MOPC, 40 millones de construcción de viviendas, 10 millones del Fondo Ganadero y 20 millones para el crédito agrícola de habilitación. ¿Esto va a ir primero, César, a lo que significa la macroeconomía o va a impactar directamente en la microeconomía, la economía de calle? No, directamente, por lo que se ve, va directamente no vas a ver ahí que hay nada de financiamiento para grandes empresas, ni para sectores, digamos, nada para la ganadería, para la industria. Si te das cuenta, es poner dinero en el bolsillo de la gente y en el caso del crédito agrícola de habilitación y el fondo ganadero es poner en los microempresarios rurales, digamos, ¿verdad? Las familias rurales que necesitan recursos para reactivar su economía, ¿verdad? Y lo que hay de vivienda, obviamente, lo que va para vivienda es generador de mucha mano de obra, principalmente si lo hacen aquí en zona del departamento central, digamos, donde golpeó más fuerte el desempleo. Entonces, definitivamente todo ese dinero va a ir al bolsillo de los sectores más carenciados hoy, la gente que no tiene ingresos por este encierro y principalmente por el desempleo, digamos, que generó esta crisis, ¿verdad? Entonces, definitivamente va eso no va tanto la macro está bien, está, digamos, ya contenida, pero sí toda esa gente que quedó sin empleo y que hoy está con limitada capacidad de consumo, principalmente en la frontera con Brasil y Argentina, digamos, donde por los niveles de contagio de esos países no es recomendable abrir la frontera, o nos va a salir mucho más caro abrir la frontera por la cantidad de enfermos que podemos tener, ¿verdad? Entonces, definitivamente, eso no va a ir a la macro, va directo al bolsillo de la gente, digamos, a la gente al lado formal, desempleado formal del lado IPS, y el informal del lado del PTMO y de todos estos otros mecanismos de generación de empleo. Entiendo. ¿Esta para vos es una medida paliativa o es una solución atendiendo a que el COVID nos ha sometido a una incertidumbre terrible en todos los ámbitos, no solamente en el sector salud, en el sector economía también uno como que no tiene un panorama certero de lo que va a pasar? No, definitivamente es un paliativo mientras los empresarios vuelven a recuperar las expectativas positivas, mientras la economía, digamos, que como la recordamos, que nunca va a ser igual, digamos, pero sí, de alguna manera empieza de vuelta a generar empleo y ir recuperando a esa gente que perdió empleo, que se quedó sin trabajo, se integre de vuelta a la economía, ¿verdad? Porque hoy
El problema es de esa gente que no tiene ingresos y definitivamente hay que darle una mano porque nadie tiene la culpa, o sea, no hay manera de culparle ni a los empresarios ni al gobierno por esta situación. Es una situación totalmente inesperada y que, como bien dijiste, genera una incertidumbre muy grande. Ante la incertidumbre, la mayor parte de la gente deja de consumir, deja de comprar, deja de gastar, y eso impacta en todos los negocios, principalmente en lo que genera más empleo, que son los comercios y servicios. Entonces, definitivamente es una medida que paliativa, no puede ser eterna, tiene que tener una fecha límite, porque definitivamente como te diría, el endeudamiento no puede subir. Acá lo que se busca es paliar un poco esa situación hasta que esto vuelva a un ritmo de crecimiento, a un ritmo positivo de crecimiento, digamos. César, de aquí a futuro, ¿cómo pagamos estas millonarias deudas teniendo una economía bastante golpeada en nuestro país? Incluso en varios meses se ha perdonado o levantado por lo menos el compromiso de pagar el IVA, de pagar servicios como ANDE, ESAP. ¿De dónde sacamos la plata? No, y es la misma economía. Lo bueno que tenemos es que las deudas están muy lejos, digamos, o sea, están a largo plazo. Nuestro primer vencimiento importante de deuda en emisión de los bonos emitidos recién es en el 2023, digamos. Pues hay 2027, inclusive 2044, 2050, o sea, realmente nuestra deuda, por la calidad de país que hemos construido en estos más o menos 17 años de crecimiento continuo, con estabilidad, tenemos muy buen crédito, el mundo nos presta a buenas tasas y a largo plazo, ¿verdad? No es que tenemos vencimientos inmediatos que nos asfixien, ¿no? Entonces hay tiempo para que esto se recupere y podamos definitivamente o pagar la deuda o emitir un nuevo bono y patear la deuda para más adelante, ¿verdad? Porque eso también es totalmente razonable cuando las necesidades son muchas y tenemos línea de crédito. Quizás no convenga pagar la deuda, sino patearla para más adelante, justamente esperando tiempos mejores, ¿verdad? Porque, como te dije, nadie estaba esperando esto, pero gracias a Dios tenemos buena, y a la buena gestión, digamos, de todos los gobiernos que vinieron en los últimos años, tenemos buen crédito y eso hay que aprovecharlo para que la caída no sea tan grande, de modo que tengamos una recuperación rápida, generemos de vuelta los impuestos para ayudar al pago de la deuda, ¿verdad? Al comienzo de la charla decías de que era una salida de por ahí aceptable por parte del gobierno. ¿Qué hacemos si ponemos por delante a la reforma del Estado, al recorte de gastos superfluos? Ahí no encontramos una salida alternativa a prestar plata de afuera, César. Sí, lo que pasa nomás es que, digamos que hoy necesitamos que la gente tenga ingresos para consumir, ¿verdad? Y recortarle a la gente salarios solo puede, a mi manera de ver, en el corto plazo ahondar la crisis, ¿verdad? Esa reforma sí se van haciendo esquemas programados y se hacen en varios años y no en forma tan traumática, puede ayudar, ¿verdad? Porque definitivamente hay que ser también claro, ¿verdad? Que el grueso de los salarios del Estado va para docentes, militares, policías, servicios de salud. Eso llevan el grueso de los salarios. Lo que es de diputados, senadores o algunos que otros entes puede ayudar a algún recorte en esos sectores, pero no va a ser un recorte significativo, un recorte que nos permita realmente salir de esta situación, ¿verdad? No van a dar los números como no vamos a sacar de ahí 400 millones de dólares definitivamente. No es fácil eso, entonces yo creo que sí, hay que hacer esa parte, sin duda, tiene que hacerse, tiene que verse una postura firme del gobierno en recorte de gasto en los próximos años, pero considero que hablando pragmáticamente, es muy difícil hacerlo de un año a otro y de golpe, porque puede generar más inconvenientes que solución, ¿verdad? César, para reactivar la economía lo más rápido posible, se inyecta esta plata. ¿Qué es lo que conviene? Que Ña Bruna, como le decían, ¿verdad? O la despensera de la esquina pueda vender sus productos.
que la vendedora de comidas rápidas reactive, el vendedor de yuyos pueda tener movimiento. Allí está la clave, ¿pensás, para levantar todo esto? Y realmente se está haciendo todo lo posible, pero el tema sanitario es la clave. O sea, tenemos que superar la crisis sanitaria para que la gente pierda el temor. O sea, el temor no va a pasar mientras tengamos contagiados, muertos. Es difícil y con el temor instalado es realmente complicado, ¿verdad? Obviamente este dinero va a llegar al bolsillo de la gente y para sus necesidades básicas, para consumo, para que se movilice, y va a generar un ambiente de estabilidad inicialmente, ¿verdad? Pero para que el crecimiento vuelva necesitamos superar la crisis sanitaria, porque esa crisis sanitaria genera el peor mal de la economía, la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre lo que hace es que todos los proyectos de inversión estén parados. Alguien que iba a cambiar su auto, o iba a construir su casa, o iba a comprar un departamento, o iba a construir un edificio para venderlo, o iba a ampliar su siembra, su ganado, todos están muy frenados. El sistema financiero también actúa con mucho temor, no desembolsa los créditos, o sea, todo está atado a la incertidumbre sanitaria. Entonces, realmente cuesta sin poder superar eso. Por eso lo tenemos que enfocarnos con mucha fuerza a superar la crisis sanitaria de manera que fluyan las decisiones, porque todas las pequeñas decisiones que tomamos día a día, cada uno de los individuos, son los que nos van a permitir levantar esto, ¿verdad? Y fundamentalmente, fíjate, un punto clave, todo el tema fronterizo. El tema fronterizo que es clave en nuestros ingresos, los ingresos por exportaciones, los negocios que tenemos con Brasil, que son muy fuertes, y todo eso también está bastante frenado. Entonces, estos son paliativos que se dan, pero la solución definitiva viene post superación del tema sanitario. Antes de eso yo no veo vamos a tener un escenario de estabilidad, digamos, frenada la caída, pero el repunte viene una vez que estemos ya tranquilos con esa parte del tema sanitario, digamos, que ese temor es lo que frena bastante todo el movimiento económico. Claro, y la salud por sobre todas las cosas siempre tiene que ser nuestro norte a seguir. César, muchas gracias por tu tiempo y vamos a estar ampliando, me imagino, esta conversación en cualquier momento, ¿sí? A la orden de Marcelo, gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias, César Paredes, un conocido economista entonces, conversando con nosotros sobre este panorama en el ámbito económico que le depara a nuestro país en lo que resta del 2020 y también en los años venideros.